Realmente, tanto en las medidas en las heridas isquémicas o neuropáticas. Usamos los dos. Y todas las isquémicas siempre son más difíciles que las, pero sí responden los dos. Acá quería hacer una pequeña pregunta. Sobre la neuropatía periférica dolorosa. El doctor nos ha mostrado una revisión sistemática muy detallada. La verdad, yo he quedado sorprendido. Ha hecho también comparativamente, ha comparado otras revisiones sistemáticas de otros autores sobre los diferentes tratamientos farmacológicos. La verdad que he quedado sorprendido por las conclusiones que ha… Yo sé que en uno de ellos es parte usted del grupo, ¿no?, que ha hecho, y bueno, yo hago investigación formalmente y me interesó esto, pero yo le comento, aquí en Perú no tenemos capsaína, por ejemplo. Es bien triste, yo tengo que traer capsaína de fuera, de Perú. Utilizo lidocaína en gel como otra alternativa, y si bien utilizo pregabalina para mis pacientes con neuropatía dolorosa periférica, la verdad que es un dolor de cabeza. Yo le quería preguntar, los avances, ¿qué es lo que hay en Estados Unidos en este momento? Digamos, ¿qué es lo que ya verdaderamente la academia ya está llevando a concluir? Porque si hablamos de ciencia, todavía no hay nada concluido. Esa era mi pregunta. Gracias, doctor. Bueno, sí, definitivamente hay una proporción importante de pacientes con neuropatía diabética dolorosa que son de muy difícil manejo. Hay pacientes incluso que necesitan ser referidos desde nuestra división de endocrinología a la clínica del dolor. Estos pacientes necesitan opioides y muchas veces necesitan otras intervenciones que no son farmacológicas. Hay un centro de medicina que, por ejemplo, utiliza acupuntura, etcétera. Entonces, sí existen casos muy complicados que van a requerir múltiples especialistas. Pero también es cierto que una proporción importante de pacientes pueden ser manejados con medicamentos que han sido disponibles en el mercado y en Estados Unidos y en el mercado peruano por muchos años. La gran mayoría de pacientes probablemente puede ir bien con medicamentos como la amitriptilina y la gabapentina. Y como mencioné en la presentación, aunque existen medicamentos que probablemente tengan una eficacia similar como la venlafaxina, duloxetina o pregabalina, no podemos olvidarnos del costo de estos medicamentos. Entonces, cuando vemos a la mayoría de los pacientes que atendemos en la división de endocrinología, vamos a poder concluir que la mayoría son manejados con gabapentina o amitriptilina. Y esto es experiencia también que pude objetivar en mis años en Cook County, en Chicago. La gran mayoría estaban bien con gabapentina. En la clínica Mayo utilizan un poco más pregabalina, pero gabapentina sigue siendo un fármaco frecuentemente usado. ¿Alguna otra pregunta, doctora? No le... O sea, la eritro, el PCR, todo eso. No, nosotros igualmente lo vamos siguiendo al paciente con el laboratorio, bueno, con PCR, con eritro, con blancos, con la radiografía, es decir, vamos siguiendo los marcadores y si tienen osteomielitis, el estudio del hueso, la biopsia, todo. ¿Del factor de crecimiento? El tratamiento saldría 40.000 pesos, pero nosotros, por ejemplo, si el paciente no lo paga la obra social, no le hacemos comprar al paciente. Utilizamos un PRP. 4.000. Es plata. Doctor, sí. Felicitarle por las excelentes exposiciones. Doctora, yo quería preguntarle sobre su experiencia, si ya tengo experiencia de utilizar estos dispositivos de presión negativa y si ha podido observar beneficio respecto a los otros tratamientos como el plasma rico en plaquetas, ¿no? Sí.
A la doctora Bueno. Carrió y a la doctora. Sí. Sí, su opinión, por favor. Ambas doctoras. Ah, bueno. En realidad el BAC no lo hemos utilizado, no tenemos tanta experiencia, porque por ejemplo tarda mucho si lo pedimos por una obra social, tarda mucho en el llegado y los pacientes en realidad están en muy mal estado general como para poder esperar 1 mes o 2 meses que me lo apruebe la obra social. Entonces no lo utilizo, si bien sé que en otros lados sí le da resultado. Y también yo utilizo los parches como utiliza la doctora, también tengo en algunos pacientes, utilizamos esto. Lo que nosotros podemos hacer son tratamientos combinados, es decir, que hagamos el PRP, también hacemos el resto del tratamiento. Sí, no, la única cosa que puedo decir es que depende del paciente. Ahora con los sistemas ambulatorios hay más pacientes que se utilizan un poco más. Pero bueno, no tengo mucha experiencia porque han empezado con los sistemas ambulatorios para los pies diabéticos. Así lo pueden hacer a la casa, porque los otros son únicamente de hospital. Sí, doctor. Sí, gracias. En realidad estoy muy admirado por los resultados obtenidos en la experiencia de Argentina en el centro que nos ha referido la doctora. El que habla también trabaja en un centro importante, en un hospital importante del Perú, el de la Seguridad Social, el Hospital Rebagliati, donde manejamos también un volumen importante de pacientes con pie diabético. Y nuestra metodología varía un poquito en relación a la referida en cuanto al uso de estos elementos que inducen la granulación, porque no los tenemos. Nos basamos en el drenaje de la pus, de virilidad, obviamente una evaluación previa de las características del pie. Hemos visto que el pie isquémico es el severo, es el que peor pronóstico tiene. Sin embargo, realizamos una actividad heroica porque en un pequeño trabajo que se hizo vimos que según clasificación de Texas, los pies 3D logramos salvar. Tuvimos un porcentaje de recuperación del pie que incluso en la validación del score no lo hicieron. Debridamos, drenamos y el manejo integral como lo han referido. Mi pregunta va en el sentido de que me llama la atención, siempre el traumatólogo, la doctora, ¿le hace la desarticulación? Es una pregunta, ¿no? Porque a veces nosotros que somos clínicos, somos endocrinólogos, estamos al pie del paciente, vemos un dedo necrosado y bueno, pues que venga el traumatólogo y va a demorar mucho la sala y todo, y hacemos escéresis, amputaciones menores obviamente en el tópico. Y me llama la atención el resultado que también para nosotros es un problema, queda finalmente muchos pies que han estado comprometidos en gran extensión, queda un pie deformado, queda un pie que desde el punto de vista ortopédico nos va a seguir produciendo, tenemos problemas por el paciente al retornar al deambular se vuelve ulceral. Ese es un problema que todavía no lo superamos, probablemente no tengamos el apoyo adecuado de ortopedia, de rehabilitación, del zapato, de la descarga. Entonces esas dos preguntas, siempre el traumatólogo y qué hacen con el pie que queda deformado. No, nosotros también, si está el traumatólogo, lo hace el traumatólogo, si no lo hacemos nosotros. O sea que eso Excelente. es así. Menores, por supuesto. Y por ejemplo, con respecto a la deformación, es cierto, por ejemplo, que tienen más probabilidades, pero no tan como nosotros pensaríamos que el paciente se va a volver a lesionar en el mismo lugar. Es decir, utilizamos la descarga, no lo tenemos nosotros en nuestro centro, lo tenemos que mandar a un centro de ahí del mismo lugar de Malvinas, pero no lo tenemos incorporado en nosotros y a veces puede ocurrir que vuelvan a lesionarse, pero no tanto como uno pensaría. Por eso es que yo le decía que ahora estoy sacando la foto y poniendo los años que pasó desde que se hizo la amputación. Bien, gracias. Sí, permítame, disculpen, doctora Luisa, en su experiencia con el plasma rico en plaquetas, como esta fase está muy cerca de una fase intermedia de las mononucleares y C74 también, ¿con qué frecuencia se aíslan también los 74 o mononucleares aspirando el plasma rico en plaquetas o es solamente plasma rico en plaquetas? Nosotros
No sé si le entendí bien la pregunta, si lo estamos haciendo o si estamos haciendo otra... Sí, lo que pasa es que está muy cerca el plasma rico en plaquetas de la fase de los mononucleares, ¿no? Esta capita blanca, blanquecina, sí. Entonces, ¿aspiran también mononucleares o solamente es plaquetas? No, las plaquetas nada más, que en realidad lo hace con una jeringa, saca la parte que corresponde y lo pone... ¿Y lo cuantifica? ¿Lo cuantifican las plaquetas? No. Ok. Doctor, disculpe, Morey, una pregunta. La calidad o el nivel de evidencia que tiene con respecto al ácido alfa-lipoico. Sí, el ácido alfa-lipoico ha mostrado efectos beneficiosos en una cantidad limitada de estudios randomizados de corta duración. Este medicamento no es usado frecuentemente en nuestra práctica clínica. No fue incluido en la revisión sistemática, de nuevo porque no es un medicamento que utilicemos frecuentemente, aunque sí soy consciente que existen algunos estudios que sugieren un beneficio de este medicamento. Doctor, sí. Sí, para el doctor Morey, sí, es muy relacionada a mi pregunta. La mitad de los pacientes con neuropatía tienen neuropatía sintomática o no dolorosa, que son verdaderamente los que se complican con pie porque el dolor lleva al paciente al consultorio. Nosotros hemos revisado sus revisiones de tratamiento de dolor, pero ¿cuál es su indicación cuando el paciente tiene esa neuropatía asintomática o esa neuropatía que hace que se ponga una bolsa de agua caliente y que después me venga con una ampolla? Bueno, cuando hay una neuropatía sensorial en la cual el paciente no experimenta dolor, sino experimenta, digamos, el efecto, digamos, negativo, que es la ausencia de sensibilidad, lo más probable, lo más importante en estos casos es estresar la importancia de medidas preventivas. Estos pacientes tienen que ser conocedores de todas las medidas de autocuidado que existen para evitar complicaciones del pie diabético. Es difícil a veces en la interacción clínica darse el tiempo de explicar todas estas opciones de autocuidado que están disponibles, y por eso es que yo mencioné que yo creo que es importante el uso de CDs, de folletos, de páginas web y por supuesto el uso o la colaboración de educadores y enfermeras que pueden dedicar a veces toda una consulta, 20 minutos, 30 minutos, para explicar estas medidas preventivas. Entonces, en esos pacientes la educación es clave. Buenas tardes. La vitamina B1 como terapia de prevención en el paciente con pie diabético. Si estamos hablando como disminución, como una intervención para disminuir el dolor, no conozco de ningún estudio randomizado controlado que haya evaluado esa intervención. Buenas tardes. La última pregunta, porque ya estamos en tiempo. Vamos a aceptar la última pregunta de la doctora. Gracias. En el hospital donde yo he estado haciendo mi residentado, hemos tenido la experiencia con pie diabético, pero la gran mayoría llega en un estado de mucha complicación del pie diabético. Ya la gran mayoría termina en amputación. Entonces, yo quisiera saber con respecto a si en los protocolos que utilizan, de todas maneras hacen los cultivos de los tejidos del pie diabético, porque en nuestro hospital mayormente vamos a hacer cultivo de hueso, dado que en nuestro país no tenemos cultivo para anaerobios y en muchos de nuestros casos nos ha ganado la infección o hemos tenido que hacer 3 o 4 reintervenciones tratando de salvar ese pie porque han habido diferentes resultados en 3, 4 cultivos. Entonces, al final terminaban siendo resistentes a todo. Entonces, yo comprendo que esos casos probablemente sean por anaerobios, porque nuestros cultivos no dosan o no tenemos la capacidad de medir anaerobios en cultivos. Entonces, quisiera saber con respecto a los protocolos, ¿en qué medida están usando los cultivos de los tejidos del pie? Gracias. Bueno, nosotros utilizamos también cultivo por piel sana y con respecto, y tampoco nuestro hospital mide anaerobios, o sea que, pero sí que de pronto nos guiamos por el cultivo por piel sana. Y después el de hueso también, ¿no?
pero sí nos guiamos por el cultivo por piel sana y tenemos, lo que vemos es que, por ejemplo, después utilizamos el antibiótico de acuerdo a eso. Si el paciente es un tratamiento endovenoso, lo internamos, y si es por boca, lo dejamos en la casa. Pero que es cierto que también tenemos, no hacemos cultivos por anaerobio. Muy bien, agradecemos a los expositores y la sociedad también quiere reconocerle su participación, lo cual le da realce a este evento. Vamos a hacerle entrega de sus diplomas. El doctor Luis Neira le va a entregar el diploma de reconocimiento a la doctora Brigitte Espirac, a quien agradecemos infinitamente su presencia. A continuación vamos a entregarle a la doctora Mabel Carrillo de Argentina su diploma de reconocimiento. Muchas gracias, doctora, ha sido muy valiosa su participación. Y finalmente vamos a entregarle al doctor Oscar Morey, ¿no?, también por estar presente con nosotros y por darnos su conocimiento, compartirlo con todos. Muchas gracias, doctor. Y le entregamos, te agradecemos mucho. A ver, una foto. A ver. Dolorosa. El doctor nos ha mostrado una revisión sistemática muy detallada, la verdad, yo he quedado sorprendido. Ha hecho también comparativamente, ha comparado otras revisiones sistemáticas de otros autores sobre los diferentes tratamientos farmacológicos. La verdad que he quedado sorprendido ya está llevando a concluir, porque si hablamos de ciencia, todavía no hay nada concluido. Esa era mi pregunta. Gracias, doctor. Bueno, sí, definitivamente hay una proporción importante de pacientes con neuropatía diabética dolorosa que son de muy difícil manejo. Hay pacientes incluso que necesitan ser referidos desde nuestra división de endocrinología a la clínica del dolor. Por las conclusiones que yo sé que en uno de ellos es parte usted del grupo, ¿no?, que ha hecho, y bueno, yo hago investigación formalmente y me interesó esto. Pero yo le comento, aquí en Perú no tenemos capsaína, por ejemplo. Es bien triste, yo tengo que traer capsaína de fuera, de Perú. Utilizo lidocaína en gel. Realmente, tanto en las medidas en las heridas isquémicas o neuropáticas. Usamos los dos. Y todas las isquémicas siempre son más difíciles que las, pero sí responden los dos. Acá quería hacer una pequeña pregunta sobre la neuropatía periférica como otra alternativa, y si bien utilizo pregabalina para mis pacientes con neuropatía dolorosa periférica, la verdad que es un dolor de cabeza. Yo le quería preguntar, los avances, ¿qué es lo que hay en Estados Unidos en este momento? Digamos, ¿qué es lo que ya verdaderamente la academia